En público, listo, padre. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Les saludamos desde este canal de Betty Valenzuela. En esta tarde nos encontramos con dos amigos, Boris y Samuel. Van ahora a presentarse. Les saludamos a todos ustedes. Esperamos pues que este compartir sirva para la edificación espiritual, para la formación cristiana de todos nosotros. Lo importante es que busquemos la verdad y cada día vayamos en crecimiento. Les saludamos pues a todos ustedes. Esperamos que la paz y el amor de Cristo permanezca para siempre. Ahora, en este momento, los panelistas, los debatistas se van a presentar. Tiene la palabra Boris. Que muchas gracias, padre Carlos Mojica. Gracias también a Razón y Fe, o mejor dicho, Samuel Adiel, quien pues se da cita a este debate. Mi nombre es Boris Soto, o a este compartir, perdón, a este diálogo. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Y les voy a estar acompañando alrededor de 1 hora más o menos. Muchas gracias, padre. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Boris, por su presentación. Bienvenido, pues, siéntase en su casa, en este canal de Betty Valenzuela. Y ahora le damos la palabra a Razón y Fe, nuestro hermano Samuel. Samuel, adelante, puede presentarse. Ok, gracias. Buenas tardes a todos los que van a estar oyendo este diálogo sobre el primado de Pedro. Bueno, mi nombre es Samuel Abdiel, estoy de Perú, vengo de padres evangélicos, cristianos evangélicos. Mis padres son de la iglesia pentecostal, pero yo soy un cristiano, un joven que cree en la palabra de Dios, pero no sigo a ninguna denominación. Me considero un cristiano evangélico independiente y desde muy pequeño he recibido la Sagrada Escritura y bueno, soy muy fiel oyente únicamente de la palabra de Dios. Y bueno, aquí vamos a tratar de hacer un diálogo con Boris y esto va a quedar a oído de cada persona y ellos van a decidir eh, realmente quién es el que eh, presenta la Sagrada Escritura conforme a lo que nuestro Señor, nuestro Adón Yahshua HaMashiach ha enseñado a sus apóstoles. Bueno, gracias, esa es mi presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Samuel. Esta es su casa en este canal de Betty Valenzuela. Y pues bueno, ya están puestas las cartas sobre la mesa en este compartir que no es debate, sencillamente cada uno de los panelistas va a exponer desde su experiencia de fe sobre este tema de esta tarde, que es pues el primado de Pedro. Vamos a invitarlos pues al respeto, a la exposición con mucha prudencia, sin atacar la persona, solamente pues exponiendo la verdad y pues que esto sirva para la edificación de todos. Entonces ahora en este momento cada uno de los panelistas va a tener ya 5 minutos para su exposición. Vemos en estos panelistas dos personas sencillas que están buscando pues la verdad. En este momento inicia nuestro hermano Boris o Samuel. ¿Quién inicia? Bueno, quedó Yo en que iba inicio. a iniciar Boris. Listo, bueno. Entonces le damos la palabra en este momento a Boris. Adelante, 3, 2, 1. Puede iniciar. Ok, muchas gracias. El primado de Pedro. Bueno, este tema es muy, ¿cómo te podría decir? Es una base de nuestra misma Iglesia Católica. Es algo que nosotros lo llevamos ya desde los inicios mismos del cristianismo. El primado de Pedro no es creído en las demás denominaciones. En cambio, en nuestra Iglesia Católica, claro que sí, en la Iglesia de Cristo, aquella iglesia que había fundado el mismo Señor Jesucristo, y radica prácticamente en la autoridad que tenía Pedro, en ese trabajo especial también que tenía Pedro, y en ser, ¿no? La primera piedra, la primera roca, la primera, ¿qué te digo?
del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Esa primera piedra de esta misma iglesia, a la cual le llama mi iglesia el mismo Señor Jesucristo, y prácticamente radica en eso, ¿no? La autoridad más que todo en las llaves que se le da estrictamente al mismo Señor, o mejor dicho, al mismo apóstol San Pedro, como encargado de esta misma iglesia universal. Posteriormente también en Juan 21:15, si nos vamos nosotros a leer la Biblia, vamos a encontrar un tipo de juramento judío, 3 veces pues señalado obviamente en las Sagradas Escrituras, dándole a entender a Pedro de que es el pastor universal de todas las ovejas, no simplemente de algunas ovejas o no simplemente de aquellas que son, ¿cómo se podría decir? Laicos, ¿no? Sino que también de aquellas personas que son líderes de la misma iglesia. Por eso el mismo Señor Jesucristo le dice: pastorea mis ovejas, cuida de mis corderos, pastorea mis ovejas. Son 3 veces que afirma esta misma misión que tiene el mismo apóstol San Pedro, cuando los mismos apóstoles estaban ahí. Pero vamos a irnos un poquito a las Sagradas Escrituras y vamos a irnos a ese versículo preciso en Juan 21 y vamos a leer desde el 15. Dice claramente, y vamos a reconocer los aspectos para que nosotros podamos comprender quiénes estaban ahí y a quién le deja esta labor. 15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes habían terminado de comer? Primero, cuando nosotros nos preguntamos quiénes eran los que habían terminado de comer, dice que estaban ahí los apóstoles, los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Estaban ahí juntamente con Pedro, estaban ahí juntamente con Jesús, ¿no? Y cuando acaban de comer era un encuentro, ¿no? Era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, dice en el 14, después de resucitar entre los muertos. O sea, la tercera vez que Jesús se manifestó, ¿a quiénes? A sus discípulos. O sea, este círculo muy íntimo que tenía del colegio de los 12 apóstoles, o mejor dicho, este colegio apostólico que era el círculo, como ya les dije, muy íntimo del Señor Jesucristo. Eran sus amigos, así los señala, eran sus hermanos también, y pues eran aquellos discípulos, apóstoles del mismo Señor Jesucristo, esos encargados, esos líderes de las iglesias que iban a ser posteriormente, o sea, de la iglesia, perdón, en distintos lugares. Más adelante dice, cuando ya se les había aparecido a sus discípulos, cuando terminaron de comer, ¿quiénes? Esos mismos discípulos, o sea, estaban los discípulos. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Pasa lo mismo en la segunda pregunta, le dice: tú sabes, o ¿me amas más que estos? Y explíquense esta parte. Dice: me amas más que estos. Le está preguntando a Pedro, exclusivamente a Pedro, si le ama más que quiénes, que ellos. O sea, él sabía que todos sentían amor por él. Pero... Le queda 1 minuto, Boris. Ok, muchas gracias. Pero el mismo Señor Jesucristo le dice al mismo apóstol San Pedro: ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas de mayor manera que estos me aman? Y el apóstol San Pedro le dice: sí, tú sabes que te quiero. Entonces a él le da, como mayor en el amor, le da esta misión muy especial de pastorear las ovejas del Señor Jesucristo. Posteriormente vamos a ver qué ovejas se trata y de qué pueblos son extraídos. Adelante, Carlitos. Bueno, muy bien, le quedé 4 minutos 35, le quedaron 25 segundos. Muchas gracias, Boris, pues, por su aporte en este tema del primado de Pedro. Saludamos a las personas que en este momento se están conectando para acompañarnos, pues, en este compartir entre Boris, que es católico, y Samuel, que es de la denominación evangélica. Vamos ahora a darle la palabra a Razón y Fe, a Samuel. Samuel, adelante, puede iniciar. Bueno, gracias. Bueno, yo únicamente me centro en cuanto a la única roca que me enseña la Sagrada Escritura, aún ya desde el Antiguo Testamento, aquel plan precioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual por amor ha decidido hacer este plan perfecto de redimirnos, de reconciliarnos
Por lo tanto, Él es la roca eterna, inconmovible, y mi centro es Jesucristo, porque Él es quien vino a salvarme. Por lo tanto, nadie puede ser salvo si no está sobre esta roca, sobre este Mesías que es Salvador, ¿no? Entonces, voy a citar rápidamente estos versículos bíblicos, solamente voy a citar las citas, por el cual yo me voy a regir en compartir esta palabra. Mateo 28:16, o sea que nos dan a conocer de un solo evangelio, el cual el Señor enseñó a sus predestinados, que fueron elegidos en el principio de su ministerio, que son los 12 apóstoles, ¿no? Y los comisionó esta enseñanza y les dijo que enseñen todo lo que Él les ha enseñado y que enseñe a obedecer. Entonces, en Mateo 28:16, 20, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 12, Deuteronomio capítulo 4, verso 2 y Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19, lo cual dice que nadie puede añadir ni quitar, porque el evangelio del Señor Jesucristo es uno y único. Por lo tanto, voy a citar pasaje bíblico acerca de lo que toca mucho respecto para poder argumentar de que Pedro es la roca sobre el cual Cristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿no? Muy bien, Mateo capítulo 16, verso 15 al 20 dice, pero ustedes les digo, pero ustedes les digo, pero ustedes les dijo, ¿no? Nuestro Señor, ¿quién dice ustedes que soy? Simeón Kefa respondió, tú eres el Masías, el hijo del Elohim viviente. Simeón Bar Yohanan, Yahshua le dijo, bendito eres porque ningún ser humano te reveló esto, sino que mi Padre que está en el cielo también te dijo esto, tú eres Kefa, que quiere decir roca o piedra, ¿no? Si sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel y las puertas del Seol no podrán vencerla. Sabemos únicamente sobre el cual no puede vencer la muerte, es sobre aquel que vino y la muerte no tuvo poder sobre él porque él es la resurrección y la vida, el cual es Jesucristo. Si nosotros vemos en todas las versiones bíblicas, vamos a darnos cuenta que siempre hace una diferencia entre Pedro, llamado Kefa, ¿no? Piedra o roca, con Yahshua, con R mayúscula, siempre hace una diferencia. Entonces dice, yo te daré las llaves del reino de Yahweh, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Después advirtió a los talmidín que a nadie dijera que era el Masías, ¿no? Mira, voy a leer Génesis 49:24, nos dice, pero empezó su arco con fuerza y se esparcieron los brazos de sus manos por las manos del poderoso de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Primer versículo que nos señala acerca de quién es la roca de Israel, sobre el cual cuando dice, tú eres Kefa, y sobre esta roca, no dice tú eres Kefa y sobre ti Kefa, o sobre ti roca edificaré mi iglesia. Dice tú eres Kefa. Un minuto. Gracias. Y sobre esta roca, cambia la dirección hablando en tercera persona de sí mismo, porque él ya estaba predestinado a un propósito de ser el cordero de sacrificio, sobre el cual la muerte no iba a prevalecer y sobre aquellos que se edifican sobre esta roca que es Cristo, la muerte no prevalecerá porque resucitarán para recibir lo que es la vida eterna. Entonces dice claramente, y sobre esta roca, hablando de sí mismo en tercera persona, edificaré mi iglesia y las puertas del Seol no podrán vencerla. Bueno, en mi siguiente intervención, en mi siguiente diálogo, participación, voy a dar los otros textos bíblicos. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Le quedaron 15 segundos de su intervención. Muchísimas gracias por estos aportes. Esperamos pues que nos sirva todo para la edificación como cristianos. Ahora en este segundo set le damos la palabra a Boris. A la vez pues saludamos a todos quienes se conectan en esta tarde. Estamos Padre, en este Padre, perdón. sobre el primado de Pedro. Un saludo muy especial para todos. Ahora tiene la palabra Boris. Adelante, sus 5 minutos de exposición. Padre, perdón, no sé si me puede dar un par de minutos, unos 2 minutos, por favor, o 1 minuto. Tengo que ir a hacer algunas cosas.
Un minutito, por favor, padre. Ahorita regreso. Listo, Boris. Bueno, mientras tanto, pues saludamos a toda la audiencia que se ha conectado en esta tarde. León de Dios, un saludo muy especial para usted. Eleazar Salinas, Betty Valenzuela, Luis de Santiago, Andrés Hoyos, Betty Valenzuela, Santiago Miguel. También saludamos a Luis Grimaldo, Arturo Loya, a Miguel Guillermo Aquino, Eleazar Salinas, Bruce Saucedo, Trinitario, Denis Ávila, Bruce Saucedo. Bueno, a todos ustedes los saludamos pues en esta tarde, en este tema que estamos compartiendo sobre el primado de Pedro. Se encuentra pues en este escenario el cristiano católico Boris, y en el otro lado encontramos a nuestro hermano evangélico Razón y Fe, Samuel, quienes pues están haciendo un compartir sobre el primado de Pedro, sobre si es o no es el primado de Pedro. Y pues que este compartir, que no es debate, no es de contrincantes, es sencillamente un compartir en estos dos hermanos nuestros que pues están avanzando y creciendo en este camino pues de la apologética, de la defensa de la fe, de la formación. Y pues esperamos que esto sirva para la edificación de todos, para la formación de todos. Pues la verdad es algo que nosotros debemos pues buscar la verdad, y pues al buscar la verdad, la felicidad, el amor será pues pleno y completo. Agradecemos pues también a Betty Valenzuela por prestar en el amor de Cristo este canal para este compartir entre Samuel y Boris. Y pues sí, a medida que van llegando pues las personas que en este momento se están conectando, les saludamos muy especialmente. Pues en este momento le corresponde el turno a Boris. Estamos pues esperando que llegue. Se le presentó un imprevisto. Sí, como a todos padre, nos ya puede está. pasar. Bueno, ya está ahí Boris. Bueno, adelante. Boris tiene los 5 minutos de exposición. Adelante. Ok, muchas gracias. Justamente ese era el argumento posterior que iba a dar. Y hemos visto que al mismo apóstol San Pedro se le da el pastoreo de la Iglesia Universal, y esto te lo dice el mismo Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos visto que se le da exactamente ese pastoreo entre todos los apóstoles. Le pregunta el Señor: ¿me amas más? O sea, él sabía que lo amaba, pero quería ver ese su amor mayor del apóstol San Pedro al Señor Jesucristo. Por eso le dice: ¿me amas más que estos? O sea, más que el amor que sienten estos, tú tienes por mí. Y entonces el apóstol San Pedro confirma eso. Ahora sí vamos a pasar a lo prometido, ¿no? Sobre Mateo 16:18. Este también es un argumento que se defiende en el primado de Pedro. Hemos escuchado la parte de Samuel Adiel cuando decía que la roca era el Señor Jesucristo. Evidentemente vamos a señalar ahora la diferencia que existe entre las dos rocas y qué papel juegan o constituyen en este templo espiritual ambas rocas. Vamos a ver el 16:18, te dice exactamente eso. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea piedra, o sea roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esta primera parte, antes de entrar al 19, que es la autoridad que le da el mismo Señor Jesucristo al mismo apóstol San Pedro, donde radica el primado de Pedro, vamos a aclarar un poquito esta parte, ¿no? Por ejemplo, esto es muy complicado, espero que lo puedan entender de una forma así sencilla, fácil, y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús funda pues una iglesia, y esto es de conocimiento general. Jesús aquí está tomando el papel de constructor. Aquí no está tomando el papel de roca, está tomando el papel de constructor, de arquitecto, y dice: sobre ti, Pedro. O sea, ahora yo te digo, cambian las cosas, ¿no? Porque en el 17 había preguntado quién es el Señor Jesucristo para los demás. En sí, habíamos visto que para los demás era, por ejemplo, los profetas. Para los discípulos, que te digo, la gente, la muchedumbre, era un profeta, el profeta Elías, etcétera, y etcétera, ¿no? Pero para San Pedro, por una revelación especial del mismo Dios,
Padre Altísimo le había llegado esta revelación y él le había dicho al mismo Señor Jesucristo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Mesías, tú eres el Jesús, tú eres el Salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando recibe esa respuesta, el Señor Jesucristo cambia el diálogo y le dice: y ahora, o sea, así como tú me has reconocido a mí como el Mesías, ¿y qué papel juego yo en esta iglesia, en este de salvación, que si soy el Dios o no soy Dios, y todos aquellos aspectos que nosotros posteriormente los sabemos interpretar en las seguidas, pues en los seguidos dogmas, por ejemplo, como Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, la unión hipostática, o sea, en todo eso nosotros vamos a defender también con este versículo 17, pero el 18 ya cambia de lugar, ¿no? Ya Pedro ya no es al que le preguntan, ¿no? El mismo Señor Jesucristo ya no es al que le preguntan, sino que ahora le va a afirmar algo, que le va a dar una revelación y le va a dar su papel específico que tiene para el apóstol San Pedro. Y le dice: y yo te digo, o ahora, en este momento, ahora cambiamos los tiempos, ¿no? Le había preguntado a los discípulos quién era. Ahora le toca decir al apóstol, al mismo Señor Jesucristo, quién es este mismo San Pedro. Y le dice: gracias. Y le dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, porque Pedro significa piedra o roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre ti, Pedro, yo te estoy diciendo que tú eres la piedra en la cual yo voy a edificar mi iglesia. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo, y lo podemos defender con bases, ¿cómo te podría decir?, con diccionarios y también con el significado de las distintas aplicaciones de la palabra piedra y qué se le dice al mismo Señor Jesucristo como piedra. Adelante, Padre. Padre, perdón, por favor, Bueno, si me puede dar un minuto, padrecito. Mira, ya llegó aquí Humberto Cortés y esto ya se puso bueno, ya quiero yo también participar. Padre, yo no sé si usted siga moderando para que nos dé 5 minutos a cada quien, o 4, que sean 4 o 3 minutos a cada quien repartidos en unos 40 minutos. Bueno, listo. Entonces, ya Boris hizo su exposición, entonces pues sigue Samuel, posterior a Samuel, entonces Betty, y después Humberto L. Cortés, a quien le damos pues la bienvenida junto con Betty pues a este compartir que no tiene cara de debate, sino de compartir pues esa experiencia de fe sobre el tema del primado de Pedro. Entonces, a partir de esto que ya está puesto sobre la mesa, les saludamos pues a todos muy especialmente y continuamos con este compartir. 5 minuticos está bien, entonces ahora tiene la palabra Razón y Fe, y después Betty, y posterior a Betty Humberto L. Cortés. Bueno, muchas gracias. Adelante, Razón y Fe. Ok, gracias. Bueno, yo voy a seguir el hilo para que vaya en un orden y así vayan conociendo quién es esta roca realmente, sobre el cual las puertas del Hades no prevaleció y sobre el cual los que se edifican, la muerte no prevalecerá contra ellos, porque están edificándose sobre esta roca que es Cristo. Muy bien, dice: sobre esta roca yo construí la asamblea de Israel y las puertas del Seol no podrán vencerla, el cual esto es Cristo, no es Pedro. Voy a continuar en Salmo 18, 1, verso 2, dice: para el director, por David, siervo de Yahweh, quien dirigió las palabras de este canto a Yahweh en el día que Yahweh lo liberó del poder de Saúl. Dijo: yo te amaré a ti, oh Yahweh, mi fortaleza. Yahweh es mi roca. Vemos un siervo más que menciona a su roca inconmovible y eterna, así como lo pronuncié en Génesis 49, 24. Salmo 18, 31 dice: porque ¿quién es Elohim sino Yahweh? ¿Quién es una roca sino nuestro Elohim? Otro versículo bíblico que nos demuestra quién es la única roca sobre el cual las puertas del Hades, como vemos, no prevaleció. Venció a la muerte, porque Él es el único Dios eterno sobre el que es la resurrección y la vida. En Deuteronomio 32, 15 también seguimos viendo: pero Yesurún, dice Jacob y Israel, ¿no? Comió y se llenó, te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Elohim su hacedor. Él despreció la roca de su salvación. Aquí nuevamente vemos
a la roca de su salvación. Dice que lo despreció. Isaías capítulo 30, verso 29. Tu canción será como lo que es contada cuando una festividad Kadosh es celebrada y sus corazones estarán alegres, como si caminando al sonido de la flauta hacia el monte de Yahweh, a la roca de Israel. Vemos otra vez la roca de Israel. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, 1, 4, vamos a ver, nos va a identificar quién es esa roca, lo cual nos ha mencionado los versículos bíblicos. Hay más de 59 versículos bíblicos acerca de esta única roca, inconmovible, eterna, sobre el cual la muerte no puede prevalecer porque Él es Dios, Él es la vida. Muy bien, dice, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y con relación a la nube y el mar, todos se sumergieron en Moshe, y también todos comieron el mismo alimento del Ruaj, y todos bebieron la misma bebida del Ruaj, porque bebieron de la roca enviada por el Ruaj, la cual los guía, y esta roca era el Masías. Lo pueden ver en Éxodo capítulo 17, verso 6, y en Deuteronomio capítulo 8, verso 15. Claramente aquí nos acaba de identificar quién es esta roca, sobre el cual dijo, y sobre esta roca, hablando de él en tercera persona. Si ustedes ven en el Nuevo Testamento, van a darse cuenta que incluso el Señor Jesús mismo muchas veces habla en tercera persona de sí mismo. Por ejemplo, cuando dice, cuando el esposo le sea quitado, no dice cuando yo le sea quitado, sino cuando el esposo, no se menciona a él como si fuera cuando yo sea quitado, sino cuando el esposo le sea quitado, entonces ustedes ayunarán. Habla en tercera persona. Entonces, ahora, ¿cuánto me queda? Cuando queda un minuto me avisa. Verso 19. En Te relación queda al un verso, minuto. ¿cuánto? Un Sí, minuto. ya, continúe. Le falta Ok. 1 minuto y 15 segundos. Ok, Isaías capítulo 22, verso 21 al 25, dice, lo vestiré con tu túnica, lo otorgaré tu corona con poder y lo investiré con tu autoridad. Él será un padre para el pueblo Un que minuto. habita en Jerusalén y para las cosas de Yahudá. Bueno, esto yo lo voy a continuar en mi siguiente participación. Adelante. Bueno, muy bien, Samuel, 4 minutos 12 segundos, paramos. Muchas gracias por su participación. Interesantes pues los aportes de todos. Ahora pues le damos la palabra a Betty Valenzuela y se prepara Humberto Cortés. Adelante, Betty, tiene pues en este momento la palabra. Muchas gracias, padre. Bueno, pues le damos la bienvenida también a Humberto Cortés. Esto ya se puso interesantísimo. Va, en mis 5 minutos. Primeramente quiero decir algo, ya Boris ya dio un extenso explicación sobre Mateo 16-18, que ese texto bíblico quisieran arrancarlo de la Biblia nuestros hermanitos no católicos. Ahora, a ver, los católicos profesamos obediencia al Papa como legítimo sucesor de Pedro, y le consideramos el representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? A ese es el Papa aquí en la tierra, el representante de Cristo o el vicario. Ahora, ante esta afirmación, muchos cristianos de hoy en día se escandalizan y nos hacen preguntas como, ¿por qué obedecen al Papa? ¿Que no se dan cuenta que es solo un hombre? ¿Cómo se puede creer que no se puede equivocar? Ahora, ¿de dónde viene la autoridad del Papa, hermanitos? La autoridad del Papa viene por legítima sucesión de la autoridad que Cristo confirió al apóstol Pedro cuando le designó la piedra sobre la que se edifica su iglesia y le entregó las llaves del reino de los cielos y la autoridad de atar y desatar. Ya les dio el texto, Boris. De ahí viene la autoridad del Papa. Algo dijo Samuel muy importante que yo estoy de acuerdo en su totalidad con él y la iglesia cristiana católica entera en el mundo entero estamos de acuerdo con él que Jesucristo es la piedra angular. Yo pienso que eso no está en debate en ningún católico. Ahora, voy a dar 2 argumentos a ver si me alcanza el tiempo que dan nuestros hermanos no católicos. El argumento número 1 es que dicen que Jesús se refería a que la piedra era la Bueno, espérenme. Perdón, se me pasaba. Estamos de acuerdo que Jesucristo es la piedra angular. Pero ¿saben qué, hermanitos? No solamente Jesucristo y Pedro son piedra. Primera de Pedro 2,
capítulo 2, versículo del 5 al 9, Reina Valera 1960. Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Primera de Pedro 2, 5, 9. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Samuel, mijo, no solamente Jesucristo es la piedra angular, eso no se discute. Pedro es piedra, Cefas significa piedra. Pero también nosotros les dice a los apóstoles que también son piedras vivas, e incluso todos somos piedras vivas. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está. ¿Quién tropieza sobre la piedra? Ustedes, mijo. ¿Por qué? Por desobedientes. Repito, versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está. Dijera el padre Luis Toro, pácata. Entonces, hermanitos, ¿quién tropieza con la piedra? Ustedes, los que no creen. Argumento número 1 que dan los hermanos no católicos. Argumentan que Jesucristo se refería a que la piedra era la confesión de que Jesús era el Cristo. Así, todo el que confesara que Jesús es el Señor Jehová. Un minuto. Estaría sobre la piedra que soporta la iglesia. Ahora, ciertamente el fundamento de nuestra fe está basada en que Jesús es nuestro Señor, pero eso no era lo que Jesús estaba diciendo aquí. Bueno, me voy a pasar. Recordemos que Natanael fue el primero en confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios, y a este Natanael Jesús no le cambia el nombre, no le dice que es piedra. Vamos a leer Juan 1, 47, 50. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, ojo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi desde la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Ahí está. En mi segundo tiempo voy a dar el argumento número 2. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Betty por su aporte, que Dios le pague. Ahora pues reiniciamos para que continúe con los 5 minutos de exposición. Humberto Cortés, le damos la bienvenida y a la vez pues le cedemos este turno para su exposición sobre este tema del primado de Pedro. Adelante, Humberto. Bueno, muchas gracias para todos, bendiciones. Gracias, Boris, por invitarme. Y bueno, vamos a exponer en base a lo que uno cree, ¿no? Y en base a qué lo cree. Es evidente que la Iglesia Católica toma el primado de Pedro como el Papa, ¿no? Y que de allí parten todos los sucesores que representan a Pedro o reemplazan a Pedro y se convierten en los papas. En base a la postura que yo tengo, concuerdo bastante con el texto aplicado que aplicó Betty, ¿no? De primera carta de Pedro. Y allí nos muestra cómo tanto Pedro como todo verdadero cristiano se convierte en piedras vivas de esta edificación que es la Iglesia de Cristo. No vamos a repetir el texto, ¿no? Pero allí está mostrando, ¿no? Cuando Cristo dice que sobre esta piedra fundaré mi iglesia, son todas las personas que llegan al Cristo se convierten en esas piedras de edificación, una edificación que todavía no se termina, sino que cada hombre y mujer que se vaya entregando al Cristo
van sumando esta piedra de edificación para conformar la iglesia de Cristo. El punto es, Pedro está allí hablando en Mateo capítulo 16, que Pedro es la piedra donde se va a fundar la iglesia. Si leemos bien el texto y lo ponemos dentro del contexto, por supuesto, luego de que a Pedro se le preguntara, ¿no? Sobre quién era el Cristo, él responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre, o sea, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que Pedro recibe una revelación reconocida por nuestro Señor Jesucristo de que había recibido la revelación de nuestro Dios Padre que estaba en los cielos. El tema es, ¿de quién se está hablando aquí? ¿Se está hablando de Pedro? ¿O se está hablando de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que la pregunta fue, ¿quién era Jesús? Por lo tanto, todo el desarrollo de este tema se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa una vez que le dice que había sido revelado, esta información había sido revelado por el Padre. Entonces le dice, ahora diciendo, yo también te reconozco. O sea, yo también te digo que tú eres Pedro. Y hay una coma. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Punto y coma. O sea, ¿de quién se está hablando? ¿Sobre quién está hablando Cristo? ¿Qué es lo que está enseñando nuestro Señor? Primero, que mediante la revelación Pedro reconocía a nuestro Señor como el Hijo. Pero sigue hablando de él. Y yo también te digo, tú eres Pedro, en sentido de decir, te reconozco ahora como una piedra viva. Ah, perdón, ¿terminó? 1 minuto le queda. Bien. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando sobre Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre él. Bien, vamos a seguir. Vamos a poner un poquito, ¿no? Dice, pues esto se encuentra en las Escrituras. He aquí que pongo en Sion una piedra escogida y una piedra preciosa, piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Esto es en continuación de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Siempre está hablando de Cristo. Todo cristiano que está entregado al Cristo se conforma en esas piedras vivas que van edificando la iglesia de Cristo. Esta es mi postura y esto es lo que considero. Adelante. Muy bien, muchas gracias Humberto por su aporte, le quedaron 3 segundos. Ahora pues en este momento le damos la palabra nuevamente a Boris para que continúe con sus 5 minutos de exposición sobre este tema del primado de Pedro. Adelante Boris, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Aquí está haciendo una lluvia tremenda, una lluvia fuerte. Tal vez se escuche un poco de interferencia, pero lo que vamos a hacer es hablar un poquito más fuerte para que puedan entender lo que se va a exponer. En Mateo 16, 18 prácticamente, y lo prometido es deuda, yo les había dicho prácticamente de que íbamos a demostrar de que Pedro era la piedra de la cual se hablaba en Mateo 16, 18, a la cual le daba esta misma potestad del mismo Señor Jesucristo. Vamos a pasar al 19 posteriormente, pero quiero ahondar un poquito en esto porque parece que aquí estamos patinando un poquito y que estamos debatiendo, ¿no?, más o menos este tema, este punto. Bueno, prácticamente se utiliza la palabra Petras, ¿no? O sea, como Pedro en un singular masculino, ¿no? Como Petrus, Petro o Petrus, viene de la palabra Petras, que significa Petras, significa roca, significa piedra,
Eso es lo que significa Petras. En el griego, nosotros porque tenemos ahorita las bases de nuestra Santa Biblia, del Evangelio, por ejemplo, de San Mateo, es dicho que sí, evidentemente es escrito en hebreo, pero los textos más antiguos que nosotros tenemos al alcance y para poder corroborar todo aquello es en griego. O sea, ya solamente están las traducciones, ya no está el texto real de esta parte, ni de las anteriores partes, ni de aquellos retazos de este mismo Evangelio de San Mateo, sino que ahorita tenemos en nuestro alcance solamente la versión en griego. ¿Qué versiones son en griego? Las versiones que toma la Iglesia Católica, por eso se le llama la custodia de la palabra del Señor a la Iglesia Católica, porque ella sí tiene los verdaderos escritos, se podría decir en griego. En esta parte, por ejemplo, de Petros o Petro, viene del griego, ya les decía, Petras, pero ¿qué se le puede llamar al Señor Jesucristo? O sea, en esta parte no se está utilizando, por ejemplo, la palabra de acroniagos. Esa palabra acroniagos significa pues piedra angular. Y esto prácticamente viene a ser el mismo Señor Jesucristo, o sea, totalmente distinto a la piedra base, porque la piedra base, o sea, la piedra fundamental, o mejor dicho, las piedras bases, las columnas bases, así como te lo decía el mismo apóstol San Pablo, te decía que eran los mismos apóstoles, pero de estos apóstoles la primera base, se podría llamar así, es el apóstol San Pedro. Por eso es que comencé con Juan 21:15, cuando les dice que él iba a ser el pastor de todas sus ovejas, no simplemente de esas ovejas que estaban ahí, sino que de las ovejas también que él iba a llamar y iban a constituir un solo rebaño con un mismo pastor. Eso es lo que te dice en 21:15. Aquí claramente no se utiliza la palabra acroniagos, por eso es que Razón y Fe o Samuel Adiel tiene un problema bastante severo y también tiene un problema bastante serio en poder desmentir esta parte. ¿Qué palabra se utiliza en esta parte? Se utiliza la palabra Petros, que viene del griego Petra, ¿no? O Petras, mejor dicho, que significa roca. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es Pedro. No hay ese acroniagos, o sea, sobre este acroniagos edificaré mi iglesia. En esta parte de 16-18 no se encuentra esa palabra que se le dicta al mismo Señor Jesucristo. Así se le llama al Señor Jesucristo. En los textos que nos ha dado, por ejemplo, Samuel Adiel, nosotros podemos reconocer que la palabra acroniagos se señala en esos textos, pero no así la palabra de Pedro, ¿no? Petrus o Petra o Petras. En este caso, en el 16-18 se utiliza la palabra Petras, se utiliza la palabra Petros, que significa pues Pedro, ¿verdad? Entonces con esto yo pienso que ya está totalmente refutado, ¿no? Esa parte. Ahora, justamente en Efesios 2:20, vamos a leer esa parte de Efesios 2:20 para que vean qué rol cumple el mismo Señor Jesucristo. ¿Un minuto? Ok. ¿Qué función cumple el mismo Señor Jesucristo en esta misma construcción de estas mismas piedras? Dice, están cimentados, ahí está, los cimientos, las bases, dice, están cimentados en el edificio, ahí está, cuyas bases son los apóstoles y los profetas y cuya piedra angular es el Señor Jesucristo. Un poquito más adelante vamos a explicar qué es la piedra angular y cuál es el cimiento, cuáles son las diferencias de una piedra base y de una piedra angular, a la cual se le llamaba piedra firme al mismo apóstol San Pedro, y piedra firme también podemos encontrar en Mateo 16-18. Adelante, padre. Bueno, muy bien, 4 minutos con 48 segundos, le quedaron 12 segundos de exposición. Muy bien, muchas gracias por los aportes. Ahora le damos la palabra a Fe y Razón, a nuestro hermano Samuel. Adelante, tiene la palabra Samuel. Gracias. Bueno, yo voy a seguir el hilo porque de esa manera se va a ir comprendiendo quién realmente es esa roca que habla en Mateo 16. En relación al verso 18 voy a continuar. Una profecía mesiánica en Isaías capítulo 22, verso 21 al 25. Dice, lo vestiré, esto habla en relación a quien toma el lugar de este mayordomo, Semna, el cual significa cautivos, o sea, el que nos va a liberar del poder de la muerte, y esto es Jesucristo, y lo vamos a seguir viendo. Lo vestiré dice, con tu túnica, lo otorgaré tu corona con poder, y lo investiré con tu autoridad. Él será un padre para el pueblo que habita en Jerusalén y para la casa de Judá. Y yo le daré la gloria de David, y no habrá, fíjese aquí, por ejemplo, no dice yo le daré la gloria
al mayordomo, ¿no? Acá dice, aquí está hablando acerca de Jesucristo, el Mesías. Y yo le daré la gloria de David y no habrá nadie que hable contra él. Pondré la llave de la casa de David en su hombro. Nadie cerrará lo que él abra, nadie abrirá lo que él cierre. Que ahorita vamos a citar algunos versículos bíblicos para que haya más evidencia. Yo lo haré, dice, gobernante en lugar seguro, y él será para un trono glorioso de la casa de su padre. Y todos los que sean gloriosos en la casa de su padre confiarán en él, desde el pequeño en él, con mayúscula, ojo, desde el pequeño al grandioso, y ellos dependerán en él ese día. Cuando ese día llegue, el hombre que está firmemente fijado en su lugar, recordemos que esta es una profecía mesiánica en cuanto al Mesías, en cuanto a Dios hecho carne. En su lugar seguro será removido, no será removido, dice, ¿no? Fijado en su lugar seguro será removido y quitado. ¿Quién va a ser removido y quitado? Aquel que está, el que tiene cautivo, o sea, recuerden que todos venimos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente Él, este Mesías, es quien puede librarnos del poder de la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la roca eterna inconmovible. Y la gloria que está sobre Él será totalmente destruida, dice. ¿Ok? Porque Yahweh lo ha dicho. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Cuando le veí, caí, dice, a sus pies como un hombre muerto. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas temor. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre y tengo las llaves de la muerte del Seol. Vamos a recitar rapidito el verso 18 de Mateo 16. Te digo que tú también eres Kefa, y sobre esta roca construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no prevalecerán. ¿Por qué? Porque aquel que murió y resucitó, el cual es Dios hecho carne, jamás la muerte tuvo poder ni tendrá poder contra él, porque él es la vida eterna. Entonces dice que él es el que tiene las llaves de la muerte y del Seol. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe el Malach, dice la asamblea mesiánica de Filadelfia. He aquí el mensaje del Hakadosh, el único verdadero, el que tiene la llave de David, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. Claramente nos está dando a conocer estos pasajes bíblicos en relación a Isaías capítulo 22, verso 1-25, un pasaje bíblico mesiánico, una profecía ya desde el Antiguo Testamento acerca de este único de esta única roca inconmovible, ¿ok? Entonces, claramente podemos entender aquí que no es Pedro, sobre el cual las puertas del Hades o del Seol, de la muerte, no prevaleció, porque recordemos que él, al resucitar, hizo su proclamación, hizo su proclamación, ¿no? Al momento de resucitar, hizo su proclamación a los espíritus encarcelados que están encerrados en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. Él proclamó su victoria, por lo tanto dio testimonio en el cielo y en la tierra acerca de su victoria. Adelante, espero mi siguiente participación. Bueno, muy bien, 4 minutos 28 segundos, le faltaron 32 segundos para su exposición. Ahora pues le damos la palabra a Betty en este compartir que tenemos sobre el primado de Pedro. Betty, en ese momento tiene usted los 5 minutos de exposición. Betty, encienda su micrófono. Uy, pues estaba hablando sola, perdón. Vean nada más que rápido le vamos a responder a los hermanitos que no creen en el primado de Pedro. Primero, dice Humberto que en Mateo 18 dice que habla de Cristo mismo, que él habla de Cristo mismo. A ver, si Jesucristo habla de él mismo, entonces, ¿por qué no solamente, bueno, yo cuando escucho eso a los hermanos no católicos, no sé, Jesucristo se dijo a sí mismo y sobre esta piedra, y hasta me dicen así, cuando vienen a mi casa dicen que con los dedos que se señaló a él sí mismo,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Digo yo que había te mandaron una selfie, una captura de una selfie de Jesucristo, ¿cómo? No, hermanitos, que no los engañe su pastor, por Dios. Porque entonces también aquí en Juan 21:15, a ese mismo Pedro, fíjense bien lo que le dice Jesucristo. Le dice, Pedro, dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Se lo dijo 3 veces, que ya dio el texto Boris. Hermanitos, ¿Pedro era pastor de ovejas? No, Pedro no era pastor de ovejas. Pedro era pescador. Lean un poquito más la Biblia, hermanitos no católicos. Entonces, ¿por qué le dice apacienta mis ovejas? Es al único en toda la Biblia que le dice, cuida mis ovejas. O sea, las ovejas de Jesucristo, los seres humanos, los pastorea Pedro. Ahí está. Ahora, ¿por qué le entrega solamente las llaves a Pedro? Ciertamente, ahora vamos a refutar a Abdiel. Abdiel tiene mucha razón cuando dice que Jesucristo tiene... Mónico, sí necesitaba uno porque yo estoy muy ocupada, pero pues ya, no sé cuánto llevamos y cuánto más nos dé el padre. Padre, si quiere mandarle el link a Moniquito y me salgo yo, pero ya con esto termino yo. A ver, ¿por qué le da a Pedro las llaves del reino de los cielos? Les decía que Abdiel tiene mucha razón cuando dice que Jesucristo tiene las llaves del reino. Eso no está en discusión, mijo. Los textos que diste de Apocalipsis son muy bonitos, Abdiel, y tú tienes razón. Las llaves la tiene el Maestro, el Rey de Reyes, el Dios vivo, que es Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Dios. ¿Pero qué crees? Le quiso dar las llaves a Pedro. O sea, ve, reclámale a Pedro, a ver, Jesucristo, ¿por qué carajos le diste las llaves a Pedro? Si ya tú las tenías en tus manos. A ver, vamos a ver si me alcanza el tiempo para refutar esto. El significado de las llaves, que también ya hay un texto bíblico. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti Pedro. No dijo, a mí mismo me voy a dar las llaves. ¿Las llaves quién las tiene? En Apocalipsis, Jesucristo tiene las llaves. Pero ¿qué dice en Mateo 16:19? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates aquí va a quedar desatado allá. ¿Por qué no ahondan en este texto? Vuelvo a repetir, a ti te daré las llaves del reino. Un minuto. Sí, padre, ¿quién tiene las llaves? Jesucristo tiene las llaves, pero se las quiso dar a Pedro. Ahora, el significado de las llaves. Jesús da a todos los apóstoles el poder de atar y desatar, pero solamente le da las llaves a Pedro. O sea que esto es tan difícil de entender. Por tanto, el poder de Pedro en ese sentido no es compartido por el resto, hermanitos. En el reinado de Judá, que fue el texto que dio Abdiel, de Judá e Israel, y en los reinados antiguos el rey tenía la máxima autoridad por ser monarquías, pero tenía a su servicio un conjunto de ministros a quien delegaba, que es el poder de atar y desatar, pero solo uno de ellos tenía autoridad total, subordinada de la ley sobre los asuntos del palacio y del reino, Abdiel. Este era llamado el mayordomo y era a quien el rey le confiaba las llaves, mijo. Gracias. Tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Betty, por su exposición. Ahora pues le damos la palabra a Humberto L. Cortés para que estos 5 minutos que son concedidos a él haga la exposición en este tema sobre el primado de Pedro. Adelante, Humberto, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que me parece que le está traicionando a Boris y a Betty su afán de debatir. Yo pensé que esto era un compartir. Acá veo que hay refutaciones.
acá hay un pácata. La verdad que si me invitan para debatir, con gusto me preparo para un debate, pero si me invitan para compartir lo que cada uno cree y en la base en lo que cree, me parece a mí que no tendrían que haber refutaciones ni pácates. Cada uno expone lo que cree, cómo lo cree y lo fundamenta con lo que tiene. Pero no estamos debatiendo. Así que sáquense en la idea que yo estoy aquí debatiendo. Estoy simplemente compartiendo lo que yo creo, en base a qué lo creo. Ustedes lo pueden tomar o lo pueden dejar, pero esperar refutaciones para algo que no es debate me parece no lógico o no está bien dentro de esta charla. Vamos a analizar un poquito el contexto, ¿no? O sea, hablamos del primado de Pedro. Yo veo que se está desviando para otros lados porque quieren introducir las creencias que tiene la fe católica, que es respetable, pero evidentemente por nosotros no es compartido. En cuanto a la primado de Pedro, primero vamos a reconocer de que Pedro fue dado un ministerio de apostolado para los circuncisos y que el primado de Pablo, ya que es el primer apóstol en servicio, para el servicio, es Pablo para los gentiles. Yo me encuentro del lado de los gentiles, el cual soy injertado a este nuevo pueblo de Dios ahora, inclusivo ya no solo de judíos, sino también de gentiles. Por lo tanto, si tengo que hablar de un primado, tengo que hablar del primado de Pablo. Y esto no lo digo yo, sino lo dice el mismo apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 6 en adelante dice, y tenían reputación de ser algo lo que eran, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Versículo 7, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la incircuncisión, porque aquel que obró eficazmente para Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Ahora yo pregunto, ahora nosotros todos somos judíos, pero de corazón, circuncidados en el corazón, no a los circuncisos como se le dio el apostolado a Pedro y a los otros 11, ya que los 12 apóstoles del Cordero habían sido preparados y enseñados para ir a buscar a las ovejas perdidas del Israel y predicarle a los circuncisos, o sea, a los judíos. Por lo tanto, si vamos a entrar en el tema de primados, el primer apóstol a los gentiles, registrado en las Escrituras, es Pablo. Por lo tanto, como yo soy un gentil convertido ahora en Cristo, en este nuevo pueblo inclusivo, debería tomar yo como mi primer apóstol, teniendo un primado a los gentiles, a Pablo, y no a Pedro. Ahora bien, dentro de la fe católica bien vemos que dicen ser sucesores de Pedro. Un minuto. Bueno, gracias. En la Biblia no habla de sucesores. No hay ningún tipo de registro acerca de que los apóstoles se sucedieran unos a otros. Hermanitos, el único registro que hay es el de Matías, que reemplaza a Judas Iscariotes. ¿Esto por qué? Porque son 12 los nombres que están en los cimientos del muro de la gran ciudad, la Jerusalén celestial, y allí están registrados los nombres de los 12 apóstoles. Por lo tanto, allí podemos ver que el número 12 de los apóstoles del Cordero es invariable y es único. Solamente son 12. Ahora, ¿cómo puede haber una sucesión de Pedro siendo un apóstol del Cordero, que está dentro de los 12, cuando solamente hay 12 nombres registrados en los muros de la gran ciudad, la Jerusalén celestial? Bien, hasta aquí por favor. Padre, Muy déjeme bien, hablar exactamente. Padre, déjeme. Espéreme, Betty, exactamente los 5 minutos de exposición de Humberto. Entonces, ahora, pues la pregunta es: ¿qué van a hacer? Si ya otra ronda de exposición. Sí.
Mire, O- bueno, yo me voy a salir aquí un ratito abajito porque tengo cosas que hacer. Solamente quería decirle a algún Humberto, bueno, sí tenemos que refutar o, bueno, si no quieres usar la palabra refutar, mijo, sí tengo, yo siento la obligación cristiana de responder a tus argumentos, que la verdad, sí tenemos que respondértelos con la misma Biblia, ¿sí? Pero bueno, ya no voy a decir yo nada. Aquí está Mónico, yo no sé cuánto tiempo más quieran, agarren el tiempo que quieran. Y saludos a todos, pero aquí estoy abajo de los controles. Adelante, Pater. bueno, listo. Entonces, ahora la pregunta a los expositores, que otra ronda de exposición de a 5 minutos, ya para finalizar. Llevamos pues una hora de grabación, de exposición. ¿Qué opinan ustedes? Llegué tarde entonces. No, le continuaremos unos minutos más, no sé si tiene disponibilidad usted. Pues si quiere hacemos esto, dos rondas y ya para finalizar, ¿listo? Ok, muchas gracias, sí, Listo, sería muy bueno. bien. Entonces, saludamos a Mónico Vázquez en este momento que pues ingresa a esta sala de exposición. Pues a la vez le recordamos pues que en esta exposición, pues aunque las doctrinas son diferentes, usemos pues las palabras adecuadas para no salirnos de la esencia que es el compartir. Entonces, pues ahora le damos la palabra a Boris, tiene pues 5 minutos para que pues continúe con la exposición sobre este tema del primado de Pedro. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. Voy a tomar 2 minutos para explicar lo de Pedro y otros 2 minutos para explicar quién era el primero en llevar el evangelio a los paganos o a los gentiles. Primero, te dice Samuel Adiel, he tomado apuntes porque son preguntas que nos hacen también los hermanos separados sobre Isaías, ¿verdad? Sobre Isaías en el capítulo, por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 22, vamos a leer a quién se refería esa parte, y era un mayordomo, y te lo dice aquí claramente, ¿no? A Eliakim, ahí está el nombre del cual se iba a hablar todo este pasaje, y no era un texto del cual ellos dicen que es un texto, no sé, lo aplican en diferentes cosas. No, este texto es un texto narrativo, o sea, te está narrando, por eso es importante el poder reconocer qué tipo de texto es un texto narrativo, o sea, te está relatando de cosas que ya han pasado, verdaderamente han pasado, y son literales, y aquí te dice a Eliakim, ahí está, en el 20, a Eliakim, hijo de Elías, le pasaré tu traje, dice, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. ¿A quién? A Eliakim. ¿Qué nosotros aquí reconocemos? ¿Por qué nosotros utilizamos este argumento? Porque en este relato ya se ve la tradición, por eso es muy importante la tradición judía, de la cual también se ha escrito con esa misma tradición el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Con esa tradición judía, porque recordemos que este libro de San Mateo o este Evangelio de San Mateo ha sido escrito para el pueblo con los mismos códigos y tradiciones de los judíos, para que los judíos puedan comprender el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que en esta tradición se daba las llaves a alguien, se despojaba de las llaves a otra persona, pero este mismo rey, jefe, le daba las llaves a un mayordomo, y ese mayordomo se convertía en ¿qué? Aquí te lo dice, padre, y te colocaré un cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Lo mismo pasa en el argumento en el versículo 19 del capítulo 16 de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo le deja las llaves al mismo apóstol San Pedro, ¿no? Le deja las llaves al apóstol San Pedro y le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí hay que reconocer algo muy importante también: qué tipo de llaves le está dejando el mismo Señor Jesucristo al apóstol San Pedro. Muchos confunden las llaves del Hades, las llaves de... No. Aquí le está dando específicamente, y únicamente ustedes van a ver en toda la Biblia, las llaves de qué, y aquí te lo dice claramente, las llaves del reino de los cielos solamente se lo da al mismo apóstol San Pedro. En ningún otro pasaje vas a encontrar que se le da las llaves del reino de los cielos, por ejemplo, a un David, las llaves del reino de los cielos, por ejemplo, a alguien más. No.
son otro tipo de llaves, los cuales se habla, por ejemplo, en Apocalipsis, en un lenguaje apocalíptico y todo eso, que es de mucha explicación. Otras llaves también que se le da en la antigua alianza, como aquí nosotros podemos ver las llaves de la casa de David. O sea, son llaves totalmente distintas, llaves que sirven para motivos totalmente distintos. En el único pasaje que dice el Señor Jesucristo, las llaves del reino de los cielos, es solamente cuando le da al apóstol San Pedro. Son las llaves del reino de los cielos, de esa puerta, vamos a llamarlo así, del reino de los cielos, no la puerta del Hades. Las llaves del Hades no lo son, no es esa llave del Hades, es la llave del reino de los cielos. Ahora, ok, muchas gracias. Referente a lo que dice Humberto Cortés, por ejemplo, esto no es para debatir, sino es para aclarar aquellas dudas que también nos hacen los mismos hermanos separados. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver quién es el primero en predicar la misma palabra del Señor, el mismo evangelio del Señor Jesucristo, antes que el mismo apóstol San Pablo. En el 7 dice, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, ahí está, ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Pácata. O sea, aquí han abrazado la fe los paganos por medio de su boca, del mismo apóstol San Pedro. ¿Cuándo? Los primeros días, cuando el apóstol San Pablo perseguía a la iglesia. Ese mismo tiempo ya Pedro convertía a los mismos paganos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, 4 minutos 56 segundos, se quedaron 4 segundos de exposición. Muchas gracias por ese compartir. Ahora le damos la palabra a nuestro hermano y amigo Samuel. Adelante, Samuel, tiene la palabra. Ok, gracias. Bueno, después de haber demostrado con mucho fundamento bíblico de quién es la roca, roca eterna e inconmovible, sobre el cual la Iglesia de Cristo se sobreedifica, a los cuales los apóstoles son como pilares fundamentales, también son piedras vivas, y vamos a demostrar que el Mesías no solamente es piedra angular, sino también viene a ser fundamento principal, no solamente piedra angular. Recordemos que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¿ok? La verdadera iglesia es su cuerpo y su cuerpo está sobre Él, o sea, tenemos doble protección, cabeza y pie, como fundamento y como piedra angular. Vamos a demostrarlo rápidamente. 1 Corintios capítulo 3, verso 11 nos dice, porque nadie puede colocar otro fundamento además del que está colocado, el cual es Jesucristo. Esto nos demuestra claramente que Él es el único fundamento, o sea, la roca eterna. Hay más de 59 pasajes bíblicos acerca de Él como la roca eterna inconmovible, sobre el cual la muerte no prevaleció y no prevalecerá todos los que confían en Él. En el capítulo 4, verso 6, también nos dice lo siguiente. No, perdón, en Efesios. Efesios nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Acá no nos dice edificados sobre el fundamento que es Pedro, o sobre el cual edificó su iglesia. No, aquí nos dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, los apóstoles son como pilares fundamentales, como piedras vivas, los cuales son las primicias, porque ellos fueron los primeros elegidos, los cuales estaban predestinados para cumplir este propósito, el de ser enseñados y ser comisionados a regar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces dice claramente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, obviamente es Cristo, ya lo hemos leído en el anterior pasaje bíblico, y de los profetas. Y dice, y la piedra angular del edificio es Jesucristo, o sea, nos viene a decir fundamento y piedra angular. Fíjense muy bien, edificado sobre el fundamento, y fundamento sabemos que es una base sólida, el principio, por lo tanto nos está diciendo que es base principal, es roca. Y luego nos dice, y la piedra angular, o sea, también piedra angular del edificio es Jesucristo mismo, o sea, nos está diciendo que es base principal como roca eterna, inconmovible, y además también piedra angular del edificio que es Jesucristo mismo. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo. Entonces sigamos, por ejemplo, en Salmos 118 nos dice lo siguiente. Salmo 118, verso 22.
la piedra que desecharon, aquí en respuesta a Betty Valenzuela, la señora Betty Valenzuela, que dijo que nosotros estamos tropezando, pues aquí los que están tropezando son los que niegan ser edificados sobre esta roca que es Jesucristo y lo ponen como roca a Pedro. Por eso dice, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, otra vez, se ha convertido en la piedra principal, no Pedro, del edificio. Esto provino de la presencia de Yahweh y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vayamos a Isaías capítulo 28, verso 16. Dice lo siguiente, verso 28, verso 16. Por tanto, así dice Yahweh Dios, he aquí yo pongo una piedra en Sión, piedra probada, escuche. ¿Cómo nos va a identificar nuevamente como el anterior versículo que acabo de leer, que nos identifica que no solamente es roca eterna como base principal, sobre el cual están los pilares fundamentales que son los apóstoles, los 12 apóstoles como piedras vivas, como primicias, sino también nos vuelve a decir que es también la piedra angular. Mira, dice, por tanto, así dice Yahweh Dios, he aquí que yo pongo una piedra en Sión, piedra aprobada, angular y preciosa. Y luego, ¿qué nos dice? Una coma, y luego nos dice, fundamento principal del muro. ¿Se dan cuenta o no? Del muro. ¿Muro de qué? De la iglesia. Lo cual somos todos los que nos sobreedificamos sobre este fundamento de los apóstoles, del cual es Cristo. Piedra principal, angular, el que crea no tendrá temor. Así de sencillo. ¿Ya terminé? Le quedan 20 segundos. Ok, bueno, con esto entonces yo concluyo para luego hacer, no sé si van a seguir, pero pueden leer también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6 y Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Claramente nos está dando a conocer que Él es no solamente piedra angular, sino también fundamento principal del edificio. Adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su exposición. Ahora en este momento tiene la palabra Mónico Vázquez en representación de Betty, que hace un momento pues salió de la sala. Adelante, Mónico, tiene la palabra. Bendiciones. Bueno, aquí los hermanitos que están aquí, evangélicos y protestantes, se le olvidan que la Iglesia Católica no niega que Cristo es la roca espiritual, o sea, el fundamento, eso no lo niega. El asunto es que al igual que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, como dijo el hermanito Razón y Fe, él comparte y coloca piedras vivas, siendo también piedra viva él. Jesucristo es piedra viva. Así lo dice Primera de Pedro 2, 4. Pero también dice que el pueblo, o sea, los apóstoles son piedras vivas también. Pues lo mismo sucede con Pedro. Él es la roca espiritual, la roca del fundamento. Jesucristo es la roca del fundamento y deja a Pedro como la roca visible de la iglesia. Y tenemos mucho texto y una de las evidencias claras es el primado de Pedro, algo que los mismos protestantes lo tienen en sus libros de teología y aceptan que es el primado. Eso lo aceptan donde quiera. Incluso yo tengo aquí eruditos protestantes que lo indican. Por ejemplo, en la Biblia del Nuevo Testamento de Vincent dice, la palabra no se refiere, o sea, refiriéndose a Mateo 16, 18, dice, la palabra no se refiere ni a Cristo como una roca, a diferencia de Simón una piedra, ni a la confesión de Pedro, sino al mismo Pedro. La referencia de Petra a Cristo es forzada y antinatural. Pueden leerlo de ahí, lo pueden buscar. Eso está en la misma Biblia de ellos, la misma Biblia de ellos. El comentario bíblico de Wycliffe. Mira qué interesante lo que dice el comentario de Wycliffe. Otro punto de vista común entre algunos protestantes, Ashford Broadbent, es que Pedro es la roca. Y eso está en la página, en el capítulo 7, 959. En el comentario bíblico nuevo también, protestante también, algunos intérpretes lo han hecho. Se refirió a Jesús como la roca aquí, pero el contexto está en contra de esto. Tampoco es probable que se trate de la fe o la confesión de Pedro. Sin duda, es el mismo Pedro quien ha de ser la roca, pero Pedro confiesa fiel y obediente. El papel principal que desempeñó Pedro es muestra a lo largo de los primeros capítulos de Hechos. Eso lo ven en el libro 6, en el capítulo 6, 8:37 del comentario bíblico nuevo. Miren, aquí tengo también a Robert McAfee Brown, es un erudito bastante importante en el mundo protestante.
Los protestantes están aprendiendo que el pasaje crucial de Mateo 16 acerca de la roca sobre la cual se edificará la iglesia, casi con certeza se refiere al mismo Pedro y no a su fe. En el Nuevo Testamento de H. Tyndale, también protestante, Jesús ahora resume el significado de Pedro en un nombre, Pedro. Describe no tanto el carácter de Pedro, no demostró ser como una roca en términos de estabilidad o confiabilidad, sino su función como la piedra fundamental de la iglesia de Jesús. La palabra femenina para rock para roca o Petra se refiere necesariamente por el masculino Petro, piedra, o sea, para este erudito, Petro y Petra es lo mismo, lo que pasa es que uno es masculino y otro femenino, pero lo mismo, eso de piedra pequeña, eso es una falacia que se inventaron los protestantes para tratar de justificar pues las interpretaciones que ellos hacen. Pero la gran mayoría del diccionario, incluso yo tengo aquí el Vines, dice que Petra y Petro es lo mismo. Incluso la palabra para piedra pequeña es litos. ¿Ok? El texto que dice que, ¿cómo se dice? Fundamentado en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Fíjate que no dice ahí, fundamentados. Un minuto. Gracias. Fundamentado en Cristo, la roca de los apóstoles y profetas, siendo otra vez, no, eso no lo dice. Ahí está indicando que los profetas y apóstoles son también fundamentos. Y eso lo vemos también en Apocalipsis, donde dice que están los 12 fundamentos de la iglesia. Muy bien. Así que él no rechaza en nada su gloria misma. Al contrario, la comparte. La comparte muy interesantemente. Y eso, que no entré con lo de tautetí, que la palabra tautetí es creo que es un adjetivo que señala, la palabra señala al sustantivo o al pronombre que está antes. En este caso es Petro. Petro, no es Petra, sino el que está antes, Petro. O sea, que está señalando, indicando que sobre ese Petro mismo, pero obviamente no van a decir Petro porque esa palabra de Petro ok, bien. No lo bueno, muy bien, muchas gracias, Mónico, por su exposición. Ahora pues tiene la palabra Humberto Cortés. Adelante, Humberto. Tiene pues sus 5 minutos de exposición sobre este tema del primado de Pedro, y pues saludamos a todos los que pues nos acompañan y están comentando, un saludo especial para todos. Adelante, Humberto, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la exposición. Por ahí vi un comentario que pusieron que Matías, seguramente en base a lo que yo expuse, era un sucesor. Para ser sucesor, como lo fue Matías, o reemplazar a un apóstol del Cordero, habían requisitos. Esos requisitos eran haber caminado con el Cristo, haber sido testigo de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso Matías pudo ser el reemplazo de Judas y no un sucesor apostólico, porque había caminado con Cristo y había sido testigo de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Son 12, nada más que 12 los apóstoles del Cordero. Y eso queda muy claro y muy bien establecido dentro de las Escrituras. Como ya cité el texto donde muestran que 12 son los nombres que están grabados en los cimientos del muro de la gran ciudad de Jerusalén, y estos 12 nombres son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo no veo registros en la Biblia, y por eso me aferro a este concepto de que hayan sucesores apostólicos, ya que la Biblia a mí no me registra que cada vez que murió algún apóstol, en la Biblia se registrara el nombre del sucesor del apóstol muerto. La Iglesia Católica considera que es sucesor de años, de los 2000 años, vienen sucediendo a los apóstoles. Más, se dicen que ustedes son los que tienen la sucesión apostólica y solamente llevan registro de un sucesor, un supuesto sucesor,
que es de Pedro, no de todos los apóstoles. Por lo tanto, tendríamos que sacar el concepto de ser sucesores apostólicos para decir que nosotros creemos ser sucesores de Pedro. En realidad lo que ustedes son, desde mi considerar, siempre lo digo, son sucesores del primado de Pedro. El tema aquí es que el primado de Pedro es para los circuncisos y no para los gentiles. Si bien vemos que Pedro, teniendo la llave, es quien abre las puertas para que ahora entren los gentiles, como sucede con Cornelio, luego vemos que nuestro Señor, o sea, vemos en la Escritura que nuestro Señor toma un nuevo apostolado para los gentiles, que es a través de Pablo, y no de Pedro. Si bien había que abrir las puertas a los gentiles a través de Pedro, ya que era un apóstol del Cordero para los judíos, hace el enlace para que ahora los judíos reconozcan que los gentiles son también parte de este pueblo. Bien dice las Escrituras, que Simón contó cómo Dios tuvo a bien de tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Allí hace un pueblo inclusivo y no separado, judíos por un lado, gentiles para el otro, porque para Dios ahora todos aquellos que crean en Cristo Jesús, sea judío o sea gentil, sean ese pueblo escogido para su nombre. Esto hay que tenerlo claro, o sea, de pronto llevar todo este tema a decir nosotros los católicos, pues creemos esto, vamos a definirlo bien, digamos realmente lo que creen los católicos. Un minuto. ¿Qué creen los católicos? Gracias. ¿Qué creen los católicos? ¿Tienen la sucesión apostólica o tienen la supuesta sucesión de un apóstol cuando en realidad, la Biblia no habla de sucesores? Lo que ustedes están siguiendo es una supuesta autoridad que tuvo Pedro ante los demás. Y a eso le llaman primado. Y están continuando un supuesto primado que era para los judíos y no para los gentiles. Adelante. Bueno, muy bien, 4 minutos 38 segundos. Muchas gracias, Humberto, por su exposición. Pues ha terminado esta primera ronda y ya pues entramos a la última ronda de exposición, ya para finalizar pues este tema del primado de Pedro. Adelante, Boris, tiene pues los 5 minutos de exposición. Adelante. Muchas gracias, Carlos Mojica. Bueno, esta parte es muy interesante y es muy fácil de reconocer qué papel, qué rol juega en la iglesia el mismo Señor Jesucristo, cuál es el rol de los apóstoles, en este caso cuál es el rol del apóstol San Pedro. Y pues prácticamente te dice, vamos a refutar con el mismo pasaje esta parte, dice, están cimentados en el edificio, ahí está el templo espiritual y todo aquello que se pronuncia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vamos a ver, dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles, cuyas bases son. Aquí no dice cuya base tienen, aquí dice cuyas bases son. ¿Quiénes son esas bases? ¿Quiénes son esos fundamentos? Dice, son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular, dice ahí está, cuya piedra angular, o sea, en este edificio, en esta construcción, las bases, ¿quiénes habían sido? Los apóstoles, o sea, las piedras que van abajo. Ya que todos somos piedras vivas, las bases son los apóstoles de este templo espiritual. Y vamos a ver si está hablando del templo espiritual o no. Te dice, y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan. Ahí está esta parte que es muy importante, y explicarles un poquito de arquitectura y todo aquello en cuanto a lo que eran las edificaciones. La piedra angular iba abajo, iba al centro o iba arriba, eso no importaba. El rol de la piedra angular era que se ajuste la construcción, o sea, que salga totalmente recta, totalmente, ¿qué te digo?, erguida, totalmente, ¿cómo te podría decir?, con los ángulos bien clavados, con las paredes totalmente rectas. Esa era la función de la piedra angular. Y aquí te dice exactamente eso. Dice, están cimentados en el edificio, ahí está, cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él, ahí está hablando de Cristo Jesús, en él se ajustan, ahí está, lo que les digo yo,
La piedra angular es el Cristo, las piedras bases son los apóstoles, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Aquí prácticamente ya lo resumimos quién es la piedra, ¿no? Ya resumimos aquí quién es la piedra, ya sabemos nosotros quién es la piedra base de esta construcción, quién es la primera piedra dicha por el mismo Señor Jesucristo. Hemos visto también los significados de las mismas concordancias, por ejemplo, te voy a citar unos, mira, hay 68 posibilidades en las cuales el mismo Señor, o mejor dicho, la palabra del Señor podía designar en este mismo y en este preciso pasaje de Mateo 16, 18. 68 palabras que podría emplear el mismo evangelista en esta parte, pero no la empleó las 68, ni siquiera un alterno de esa palabra, ¿no? Sino que le pone ahí Petras. Y Petras significa Pedro, Petrus, o sea, Pedro viene de Petras, que significa roca, y en esa parte cuando dice edificaré mi iglesia sobre esta roca, se refiere a Pedro. ¿Por qué utiliza la palabra Petras en esa parte? ¿Por qué no utiliza, por ejemplo, la palabra Eben, que significa también piedra? ¿Por qué no utiliza la palabra de la piedra angular? No la utiliza. Ahí no se puede utilizar esa parte, ¿no? Porque claramente se está hablando de ¿quién? Del mismo apóstol San Pedro. Hay 68 posibilidades en las cuales se puede llamar piedra. Por ejemplo, Eben, una de las palabras, Oben también se podría llamar, pero lamentablemente no se utilizan esas palabras, más bien se utiliza lo que es sinónimo a Pedro, Petras o Petra, ¿no? Así que aquí ya hemos reconocido claramente con estos mismos diccionarios, con el mismo criterio bíblico, que la piedra base de esta construcción, la primera piedra que el mismo Cristo utiliza para esta construcción es el apóstol San Pedro. Posteriormente nosotros vamos a encontrar de que el primero en pronunciar las palabras del Señor, el Evangelio a los demás después de que Jesucristo ascendió a los cielos, es el mismo San Pedro. Es el primero, o sea, el líder, el que liderice, el que encabeza todo esto. Posteriormente también en Hechos de los Apóstoles hemos visto que el apóstol San Pedro había sido más antes que el apóstol San Pablo, el primero o uno de los primeros en proclamar las buenas nuevas al pueblo pagano. Por la boca de él, el mismo apóstol San Pedro lo dice, por mi boca. Dios quiso que por mí se transformaran al evangelio. ¿Quiénes? Los paganos, los gentiles. Así que pues, ¿qué más nosotros podemos decir? El apóstol San Pedro siempre ha sido pionero, siempre ha sido líder de la iglesia y tiene esta autoridad que solamente el Cristo le da. Solamente a él le da las llaves del reino de los cielos, no otras llaves, las llaves del reino de los cielos. No se confundan en eso. Y pues esta es mi exposición hasta ahorita. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Boris, por su exposición. Ahora pues tiene la palabra Samuel, Razón y Fe. Adelante, Samuel, tiene los 5 minutos para presentar pues este tema. Ya recuerden que este es el último round de exposición. Adelante, Samuel. Gracias. Bueno, me hubiese gustado que den un round más, porque quería en el siguiente, el último round, dar sobre las llaves, ¿no? Pero bueno, voy a citar 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 6. Dice, aquel quien ustedes se han acercado es la piedra viva desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Dios. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Porque en la Escritura es declarada, ¿no? O se declara, he aquí pongo en Sion la principal piedra. ¿Principal piedra de qué? Del ángulo. Recordemos en los anteriores pasajes bíblicos nos dio a conocer que no solamente es la piedra del ángulo, sino también la piedra principal, o sea, la base, donde se sobreedifica un edificio, ¿no? Entonces, sobre el cual están los apóstoles, lo cual les dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No vemos que viene una primera base y luego una segunda base, y sobre esa segunda base, el cual ustedes dicen que es Pedro la primera, o sea, sobre el cual se edifica. En ningún momento nos señala que viene una primera base, una segunda base que sería Pedro, y sobre Pedro los apóstoles. No, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, que es Jesucristo. Una sola base y ellos como pilares fundamentales. No como segunda base nos menciona Pedro, absolutamente no. Muy bien dice, la piedra principal del ángulo, o sea, piedra principal y también ángulo, porque él es la cabeza de la iglesia y nosotros
las piedras vivas que nos edificamos somos su cuerpo, ¿no? Aprobada, preciosa, el que crea en él no será confundida. Ahora, ¿por qué dice el que crea en él sobre el cual se edifica la iglesia, la verdadera iglesia no será confundida? Pues vayamos a Mateo capítulo 7, verso 24, 29, nos habla de dos cimientos. Por lo tanto, el hombre prudente nos identifica a la verdadera iglesia que se edifica sobre esta roca principal y además también piedra del ángulo, cabeza de la iglesia. Dice los discípulos, Mateo capítulo 7, verso 24, que nos habla de dos cimientos. El hombre prudente se edifica sobre la roca que es Cristo y el hombre insensato sobre la arena. En estos casos vendrían a ser estos que no quieren aceptar que Cristo es la roca y Pedro no es la roca sobre el cual se edifica la iglesia. Ahora, en Lucas capítulo 22, verso 24, nos identifica claramente cuando dice lo siguiente, rapidito lo voy a leer. Cuando los discípulos discutían sobre quién sería el líder, o sea, el principal. Y vamos a darnos cuenta que el mismo Señor Jesucristo en ningún momento, en ese preciso momento, era el motivo para detallar de que es Pedro la cabeza de la iglesia, pero sin embargo no lo dice, sino habla de él como la cabeza de la iglesia. Observe. Los discípulos tuvieron, dice, una discusión sobre cuál de ellos había de ser considerado el más importante. Jesús le dijo, entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía y a sus súbditos y los jefes se les da el título de benefactores, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tienen que hacerse como el más joven, le dice a todos, ¿ah? Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Muy bien. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? ¿Quién se sienta a la mesa con ellos? Siendo el mayor, se ha humillado, se hizo el menor. Y mire lo que les da un ejemplo, porque el que quiera hacerse mayor aquí, el que quiera hacerse mayor tiene que hacerse menor. Por eso les promete 12 tronos, juzguen a las 12 tribus de Israel. Así de sencillo, porque serían mayor en el cielo, no aquí. Entonces dice, en cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, les da a conocer que él es el mayor entre ellos, el cual se hizo el menor, el que se sienta a la mesa con ellos. Así de sencillo. Esto es la manera de poder demostrar que no es Pedro, absolutamente no es Pedro sobre el cual se edifica la verdadera iglesia, sino es Jesucristo, porque él es la roca principal, o sea, el cimiento, la base principal y piedra angular, cabeza de la iglesia. Por lo tanto, los apóstoles están edificados sobre este fundamento. No vemos que viene un fundamento principal, un segundo fundamento principal que vendría a ser Pedro, según la enseñanza que dan ustedes, y sobre el cual están estarían los 11 apóstoles y los demás que se sobreedifican. No, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, claramente, el cual es Jesucristo. Creo que con esto debería ser suficiente y esto va a ser creído a aquellos que verdaderamente inclinan su oído a la verdad. Bueno, adelante, me hubiese gustado que haya una segunda participación para poder esclarecer respecto a las llaves, que es el verso 19 del capítulo de Mateo 16. Tiempo. Hola. Bueno, muy bien, muchas gracias Samuel por su exposición. Ahora tiene la palabra Mónico, sus 5 últimos minutos, que ese es el último round de exposiciones. Adelante, Mónico, tiene la palabra. Muy bien, bueno, aquí yo que estoy notando es que hay una confusión, no saben cómo es una construcción y cómo se creía anteriormente la construcción de los judíos. Los judíos construían siempre en una base principal, en un fundamento, y sobre ese fundamento ponían un suelo o algo donde ellos van a pasar. Esa es la piedra de edificación. ¿Ok? El suelo es Cristo, o sea, la piedra grande que es Cristo, y lo que sigue encima es pero que tienen que aprender un poquito de construcción, especialmente de lo que hacían en tiempo de Jesucristo. En segundo lugar, estoy notando también que hay una confusión con los de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica en ningún momento dice que se están creando nuevos apóstoles. Nosotros no somos las sectas estas de la luz del mundo que tienen apóstoles nuevos. No, eso no es lo que dice la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es la autoridad donde es que los apóstoles colocaron la autoridad, sabiendo que ellos no iban a estar mucho tiempo, donde ellos colocaron esa autoridad. Y todos sabemos, según la palabra de Dios, que le da la autoridad a los mismos obispos. Por ejemplo,
tenemos en 1 Timoteo 3:14, pueden leer 2 Timoteo 2:2, Tito 1:5 también. Ahí pueden ver cómo es que ellos están dejando esa autoridad. Por eso es que nosotros decimos que los obispos son los sucesores de los apóstoles. No es que sean los apóstoles, no es que sean nuevos apóstoles, es que son sucesores de los apóstoles por la autoridad. En tercer lugar, hay algo que se le está escapando a otros también, es Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 ocurre un hecho o algo que es bien interesante, donde se está formando, vamos a decirlo así, el templo que se había destruido en el Viejo Testamento. Bueno, ¿por qué yo digo eso? Si ustedes ven en Hechos 15, 19, creo que es 19, Hechos 15, 19, déjame ver. No, Hechos 15, 16 dice, y después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré su ruina y la volveré a levantar. Aquí Santiago está haciendo una profecía que ya se dijo en el Viejo Testamento, pero ¿qué pasó cuando se estaba construyendo ese templo? Bueno, todos podemos leer en Primera de Crónicas 28:2, si no mal me acuerdo, donde el mismo David reúne a los sabios para construir el templo de Jerusalén. Comienza una discusión, fíjense el paralelismo que hay con lo mismo que está pasando en Hechos capítulo 15. Comienza una discusión y como nadie se ponía de acuerdo en cómo comenzar, David se pone de pie. Eso está en el versículo 2. Entonces el rey se puso de pie y dijo, escuchadme, hermanos míos. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Hechos 15? ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Hechos 15? Después de una larga discusión, Hechos 15:7, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis, ¿ve? Se levantó. ¿Qué está indicando aquí el mismo geógrafo? Que está teniendo la misma autoridad, o sea, tenía el primado. David tuvo el primado, Pedro también. Y para concluir, voy a leer lo que dice Oscar Cullmann, un teólogo protestante predominante en aquel tiempo, en el 1902, 1915, por ahí aproximadamente. Miren lo que dice de Mateo 16:19. Así como en Isaías 22:22, el Señor pone las llaves de la casa de David sobre los hombros de su siervo Eliakim, así Jesús, como es el rey, entrega a Pedro las llaves de la casa del reino de los cielos y por el mismo golpe lo establece como su superintendente, o en otros casos le dicen mayordomo. Un minuto. Existe una conexión entre la casa de la iglesia. Miren lo que dice aquí. Existe una conexión entre la casa de la iglesia, cuya construcción se acaba de mencionar, y la de Pedro es el fundamento, y la casa celestial de la que recibe la llave. La conexión entre estas dos imágenes es la noción del pueblo de Dios. Un protestante, Oscar Cullmann, muy reconocido en el ambiente protestante, lo dice, y muy fácil que lo dice. O sea, es lo único que deben de hacer mis hermanos aquí es reconocer eso. Nada más, reconocerlo. En Mateo 16:18-19 se refiere a Pedro y tienen que aprender a qué se refiere, cuál es la construcción que se está refiriendo en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los judíos, donde la piedra grande se pone una piedra que es el piso donde tú vas a caminar, donde camina la gente, que es donde la gente que están en esa casa. Y ese tiempo. Gracias. Ahora tiene la palabra Humberto, sus 5 minutos de exposición. Adelante, Humberto, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a responderle un poco a Mónico, salvo que él sea constructor. Yo me dedico a la construcción, por lo tanto tengo un poquito de conocimiento y no es que desconozco el tema de la construcción. Cuando uno va a construir algo, hermanos, proyecta desde arriba hacia abajo y se construye de abajo hacia arriba. Y cuando uno va a construir, analiza sobre qué suelo va a construir. Si este suelo es apto, si es firme, para que no sufra quebraduras luego por el hundimiento del terreno, ¿no? Por eso, como dijo Razón y Fe, ¿no? El hombre sabio edifica sobre la roca y no edifica sobre la arena. A esta construcción se le hace en las bases un cimiento que es un encadenado inferior.
para luego poner cada 3 metros aproximadamente de distancia, por lo general no se usa más, las columnas que van a sostener todo el peso que venga desde arriba. Por lo tanto, ¿cuáles son los cimientos? O sea, de dónde nosotros edificamos? Edificamos en Cristo, hermano. No podemos edificar sobre ningún otro terreno. En Cristo tenemos que edificar. ¿Cuáles son las bases? Las bases de esta construcción son las enseñanzas, por eso dice los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Son las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles y los profetas. ¿Por qué son los profetas? Porque los profetas en todo el Viejo Testamento nos señalaban al Cristo, en el cual se debería edificar la iglesia del Cristo. Porque la iglesia es del Cristo, no es ni de Pedro, no es ni de Pablo, ni de nadie. Es la del Cristo. Por lo tanto, está hablando sobre la iglesia del Cristo. Esas enseñanzas en la cual se van edificando van produciendo piedras vivas en todos aquellos que van recibiendo estas enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Y así se va construyendo hacia arriba la iglesia del Cristo. Esto es muy claro. Y aquel que tenga noción de construcción, no solo decir que desconocemos cómo se construye, sino hay que tener conocimiento acerca de la construcción. Sabemos que es muy importante no solo tener bien los ángulos para la construcción, sino que las columnas estén distribuidas para poder repartir el peso de todo lo que viene arriba, si no se derrumba todo. Por lo tanto, hermanos, están con todo el volumen los chicos. Entonces, podemos ver que los fundamentos, las bases, son las enseñanzas. ¿Por qué decimos que son las enseñanzas? Porque Cristo le dijo a sus discípulos y los mandó a enseñar a observar lo que Él enseñó a observar. Por lo tanto, esas enseñanzas son los que van edificando este templo espiritual en la cual cada hijo de Dios se va conformando como los templos vivos del Espíritu Santo. No hay otro, no le busquen, no hay otra forma de construir esta iglesia para que se edifique sobre las bases sólidas en Cristo Jesús y en los cimientos que son las enseñanzas de los profetas y los apóstoles. Por lo tanto, hermanitos, querer decir que desconocemos algo, no todos desconocemos lo que Un es la minuto. construcción. De hecho, yo me dedico a la construcción. Por lo tanto, tengo algún grado de conocimiento en cuanto a esto. En cuanto a la sucesión de un primado, no sé, yo digo, la Iglesia Católica antes de la muerte del apóstol Juan tuvo como 2 o 3 papas. Sin embargo, Dios no los reconoció como cabeza de iglesia y sí le dio la revelación al apóstol Juan y no a los supuestos sucesores de Pedro como cabeza de iglesia. Creo que Dios no es un Dios de desorden, por lo tanto, si hubiese sido establecido por Dios este tipo de sucesión, las cartas a las 7 iglesias relatadas en el libro de Apocalipsis se la hubiese dado al cabeza de iglesia, el supuesto papa. Bien, hasta aquí, hermanos. Adelante, creo que terminó, ¿no? La ronda. Muy bien, Humberto, 4 minutos 56 segundos. Padre, Ya pues con esta esta es la última última ronda, intervención, damos pues por finalizado este compartir entre ustedes, Boris, Razón y Fe, Mónico Vázquez y Humberto Cortés. Muchísimas gracias por este compartir. Cada uno pues tiene en estos momentos 30 segunditos ya para despedirse. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias, ha sido interesante pues este debate. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que han estado comentando. Ustedes ya se han dado cuenta de todo. Pues bueno, este video lo queremos hacer para ustedes, para los terceros, los que están ahí comentando, para los que van a escuchar este evangelio, que es muy interesante y es muy importante tomarlo en cuenta y reconocer también todo lo que dice las Sagradas Escrituras con estos interesantes temas. Mi nombre es Boris Soto, les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y pertenezco al carisma franciscano de la Iglesia Católica.
yo soy de la tercera orden. Muchas gracias por invitarme, Betty Valenzuela, y muchas gracias a todos. Bendiciones. Listo, bueno, muy bien, muchas gracias, Boris. Ahora puede despedirse Samuel, Razón y Fe. Se le fue el internet, padre. Se fue. Bueno, sí, entonces Mónico puede despedirse. 30 segunditos para despedirse. Sí, eso estaba diciendo porque ya me tengo que retirar, pero bueno, gracias por estar en estos últimos momentos aquí al final. Gracias al amigo Humberto y a ¿cómo que se llama el que se fue? Abdiel, bueno, Razón y Fe, se me había puesto el apodo. Gracias pues por escucharnos también a nosotros y pues decirles a todos pues que en Huella Católica se dan estos temas también y estos debates que pueden pasar a verlos también, y también se dan catequesis también para el beneficio de todos los hermanos, tanto protestantes como católicos. Así que muchas gracias. Pues le habló Mónico desde la parroquia Inmaculada Concepción de Juncos. Bendiciones a todos y disculpen que me desconecte rápido, pero tengo que retirarme rapidito, ¿ok? No, ya vamos a terminar. Sí. Listo, Mónica. Ahora Humberto puede despedirse. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo no sabía que era un debate. Pero bueno, uno aquí yo por lo menos no vine a debatir. Simplemente fui invitado a una charla. Pensé que era una charla. Y bueno, expuse lo que creo y por qué lo creo y en base a lo que creo. Pero de creer y considerar lo que el espíritu de cada uno le dicta en su corazón. Considero que, como decía Mónico, ¿no? que hay muchos protestantes que reconocen esto, lo otro. Bueno, yo no soy parte de ninguna agrupación religiosa, soy solamente miembro de una agrupación cristiana no religiosa, Pueblo del Señor, Pueblo de Dios, en el cual consideramos, hermanos, que debemos todos juntos caminar de la mano de nuestro Señor, rompiendo las barreras que nos separan con el único vínculo perfecto que es el amor que le tenemos a Dios y que reflejamos en cada uno de nuestros hermanos. Por lo tanto, yo los invito a dejar a lo mejor de señalar o puntualizar al otro pensando que pueden refutar o dar un pácata porque piense diferente. Busquemos edificarnos en el amor y luego buscar cómo Humberto, ya después en otro momento ya puede finalizar ya su despedida, por favor. Tenía el micrófono cerrado, ¿se me escuchó? Perdón. Listo, ya, Humberto, era solamente despedida, ya después en otros momentos se habla lo demás, ¿listo? Muchísimas gracias. Y pues a Betty también le damos el agradecimiento pues por este canal, prestarlo para exponer este tema sobre el primado de Pedro. Muchísimas gracias a todos y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe siempre. Bendiciones. Gracias, Padre. Ok, sí, perdón, antes de que se vayan todos de acá, tenemos un compartir con el mismo Padre Carlos Mojica más rato. Vamos a hacerlo en su canal, en Apologética Emaús. Esto se va a dar a las 9 de la noche, hora Bolivia, 8 de la noche, hora de Colombia, y quedan cordialmente invitados para ver este debate, ¿no? Lo vamos a hacer un tipo de debate, en el formato de un debate, pues en el canal del Padre. Padre, yo quiero decir un minuto ya para irnos. Digo. Ok, bueno, hermanitos, miren, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Boris, yo, el padre, Mónico, nos presentamos la parroquia. La Iglesia Católica es una iglesia visible, es un libro abierto. Tenemos a nuestro pastor ahí en Roma, que es el Papa Francisco, y ustedes se fijan cómo ellos no se presentan, ellos solamente dicen, somos un grupo de cristianos y punto. Mateo 16:13, ¿verdad? Que dicen, allá, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres el Mesías, otros que eres esto. Entonces, afuera hay grupitos que se dicen cristianos, hermanos. Entonces, no son cristianos, la verdad, o sea, no pertenecen al cuerpo de Cristo, hablan de Cristo, sí.
Entonces, por eso se dicen cristianos. Entonces, vienen así con falaces y como con muy bonito. Ay, es que miren, somos cristianos. No, hermanitos católicos, no se dejen engañar, investiguen. Tenemos que estar unidos, sí, pero unidos a esa cabeza visible que dejó Jesucristo aquí en la tierra. ¿Quiere usted ser parte del cuerpo de Cristo? Déjese apacentar por Pedro. En Juan 21:15. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Entonces, hermanitos, no se dejen amedrentar con esos de que, ay, es que yo soy cristiano. No, hermanitos, por favor, abran los ojos. Ellos no dicen a qué denominación pertenecen, porque si la dicen el católico, vas a saber responder. Tu iglesia se fundó ayer, hace 5 días, con fulano de tal. No son cristianos, hermanitos. Entonces, bendiciones para todos. Hay que seguir instruyéndonos. Muchísimas gracias, Padre, y bendiciones a todos. Y vámonos. Qué pena, cuánto